Le aprecio muchísimo que esté aquí en el estudio al doctor Samuel González Ruiz, que es un experto en temas de seguridad y, bueno, pues de delincuencia organizada, porque en su momento fue el primer funcionario del Estado mexicano especializado en combatir a la delincuencia organizada en tiempos de lo que era la PGR. Él encabezó la UEDO, la unidad especializada en delincuencia organizada hace algunos años, y bueno, pues es un especialista en la materia y le aprecio mucho que esté aquí con muchos asuntos a la mesa. Doctor Samuel González Ruiz, bienvenido a este estudio, como siempre, gracias por tu presencia. Gracias, Carmen, un placer estar contigo. Igualmente, gracias por estar aquí y gracias al colega periodista José Luis Montenegro, a quien invitamos también para conversar el día de hoy. Gracias, José Luis, bienvenido al programa. Gracias, Carmen. Un saludo a ti, al auditorio, y un saludo también a Samuel. Bueno, los invitamos para un asunto, pero como ya pasaron varias horas, ya pasaron varias cuestiones importantes en el camino y estamos viendo asuntos que se van pues conectando unos con los otros. Por lo pronto, el tema que es el motivo de la conversación inicial es que Donald Trump hace unos días autorizó acciones militares en América Latina. Acciones militares pues para combatir a lo que él denomina, y ya se designa así legalmente, terroristas. Estamos hablando de lo que puede pasar en México, en Colombia, en Venezuela principalmente. Por un lado eso, por otro lado el tema del Mayo Zambada. El Mayo Zambada ya se perfila a declararse culpable. Se dio a conocer en las últimas horas que este líder fundador del cártel de Sinaloa pues va a cambiar su declaración de culpable, de inocente a culpable, señal clarísima de que está colaborando o lo va a hacer, en pocas palabras. Ya ni se diga el proyecto Portero, que anunció la DEA ayer y que lo desmintió la presidenta de México hace ratito en Palacio Nacional. Y pues para agregarle al cóctel está lo que se acaba de informar, que Julio César Chávez Jr. Fue entregado a México y que está en la cárcel desde ayer, en una cárcel de Hermosillo. El boxeador, hijo del gran campeón Julio César Chávez, en la cárcel de México. ¿Por dónde empezamos, José Luis Montenegro? Te dejo el paquete y creo que el Mayo Zambada podría marcar la pauta de esta conversación. Tú me dices. Totalmente de acuerdo, Carmen. Creo que estamos siendo testigos de otro evento sin precedentes. La caída del cártel de Sinaloa como el cártel que conocíamos antes ya no lo es así. Esta organización que tenía dos figuras prominentes y predominantes en su liderazgo, me refiero a Joaquín Guzmán Loera el Chapo y a Ismael Zambada García el Mayo, ya se ha fragmentado a raíz también de esta guerra que inició en septiembre pasado, tras precisamente la entrega del Mayo Zambada, en lo que hemos hablado ampliamente aquí en tu espacio, Carmen, el 25 de julio de 2024. Y ahora nos encontramos con esta declaración de culpabilidad que va a tener el capo sinaloense el lunes 25 de agosto, acusado por lo menos de 21 cargos ya en total, si contamos esta otra acusación que tenía en una corte en Texas. Y vemos que se va a enfrentar nuevamente al juez Brian Cogan, el mismo juez que le impuso una pena de cadena perpetua más 30 años a su ex socio criminal, al Chapo Guzmán. ¿A cambio de qué, Carmen? Pues a cambio de posibles beneficios en la pena que se le imponga, y probablemente esto apunte a una colaboración amplia a través del sistema de testigos cooperantes. La audiencia de declaratoria de culpabilidad se va a llevar a cabo a las 12 horas. Y el anuncio pues viene también precedido, hay que recordarle a la audiencia, que los fiscales estadounidenses enviaron, donde informaron que no buscarían precisamente una pena de muerte contra Zambada García. Entonces, en ese tenor, Carmen, creo que vamos a enfrentarnos el próximo lunes a pues la presencia otra vez física de Ismael El Mayo Zambada con su defensa. En este caso será el abogado que ha estado pues litigando también en medios de comunicación, Frank Pérez. Habrá una lectura de cargos, se hará la admisión de culpabilidad. Seguramente el lunes estaremos también presenciando o viendo a la distancia el anuncio del acuerdo de la cooperación que tendrá Ismael El Mayo Zambada con las autoridades norteamericanas. Habrá también alguna lectura de advertencias legales obligatorias. Esto quiere decir que el juez le dirá que tendrá que cooperar de manera abierta y prístina, sin falsear declaraciones, lo cual pues lo pondría nuevamente en una situación adversa al capo sinaloense en caso de que quiera de alguna manera tergiversar
las declaraciones que haga en este acuerdo de testigo cooperante y también pues esta lectura general de condiciones de qué es lo que tendrá que hacer para poder acogerse a este sistema. Nada más recordar, Carmen, que el Mayo Zambada ya tiene 77 años. Si le dan una pena reducida, estamos hablando de entre 5 o 10 años de cárcel aproximadamente, y no sabemos bien a bien si el capo, con tantos problemas de salud que tiene, pues podrá sortear también esta pequeña, digámoslo así, cadena que le impongan del otro lado de la frontera. Ni más ni menos. ¿Qué dices, doctor Samuel González Ruiz? Creo que dio una muy buena imagen de lo que puede suceder en la próxima audiencia. Nada más, como en el caso anterior de Ovidio, creo que tenemos que esperar al documento que tiene que ser presentado 3 días antes. Por lo tanto, estamos ya a unos días de que se presente, y ahí la parte interesante que tendremos que analizar es de qué hechos se declara culpable, porque efectivamente hay 2 documentos. El documento en donde se establecen, digamos, los elementos o las condiciones de que va a seguir el proceso de plea bargaining, y una vez ya aceptada su culpabilidad y su firma de este documento, y luego los hechos. El documento de hechos va a ser muy relevante, lo vamos a ver en los próximos días, porque ahí nos va a decir de qué hecho se declara culpable. Va a reconocer que desde el año 1980, 90, hasta el año 2024, ¿verdad?, él manejaba la organización criminal. ¿Qué va a reconocer ahí? Va a reconocer además que tenía ligas con quién o ¿Con nombres y apellidos? Pues no, los nombres y apellidos serán muy generales, ¿verdad? Pero ahí es donde podemos ver si también habrá un capítulo con sus socios latinoamericanos, ¿verdad? Y si eso, pues es relevante para lo otro que se tiene que discutir. Evidentemente, en tantos años tuvo relaciones con todos los capos colombianos, ¿no? Eso es un elemento claro. Posiblemente también con las guerrillas colombianas, que fueron declaradas también organizaciones terroristas por parte del gobierno americano antes. Y habrá también un capítulo de Venezuela. Esa es la imagen. Es interesante analizar en qué momento sucede, cuándo se declara culpable, porque si tú ves la línea de tiempo, que siempre es un tema de análisis muy importante para hacerlo, pues, o sea, la línea tiene que arrancar desde que los asesores de Trump el año pasado dijeron claramente, como Cole, el hoy director de la DEA, dijeron claramente que iban a irse a convertir el tema de los cárteles como narcoterrorismo, ¿no? Desde hace un año. Los que tuvimos oportunidad de oírlo en alguna conferencia Cole el año pasado, fue, a pesar de ser el jefe de la seguridad pública de Virginia, fue todo puesto hacia el tema exterior, ¿no? Y particularmente con México, en palabras muy duras. Luego, obviamente, todo lo que señaló el gobierno americano desde la llegada de Trump, Pam Bondi, todos con la misma presión y con un tema muy claro: vamos a destruir a los cárteles de la droga, particularmente por el fentanilo. Entonces, han sido implacables, ¿verdad? Tú viste la fotografía de la llegada del Queenie, de Abigail, donde el que lo recibe es el propio director de la DEA cuando baja del avión. Entonces, ese es un mensaje durísimo, no solamente en el tema de la negociación con el Mayo, sino la negociación con los otros hermanos del Queenie, ¿verdad?, que ya fueron sentenciados, Gerardo y José, que están ahí. El propio juicio del Menchito, condenado a cadena perpetua, eso por el lado de Jalisco, ¿verdad? Pero por el lado de Sinaloa, pues ha sido implacable todo el tema. Y ahora, ¿qué es lo que puede dar? ¿qué es lo que le puede dar el gobierno americano al señor Zambada, y qué es lo que el Zambada le puede dar al gobierno americano? Ahí está el tema de la negociación. Va a haber, como en el caso de Ovidio,
dinero, Ovidio, 80 millones de dólares. ¿Cuántos va a...? O sea, ¿cuál es el cálculo del dinero que el Mayo hizo Zambada en 40 años? ¿Tú te puedes imaginar la cifra? ¿Pronosticas algo? Pues miles de millones. Sí, miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares, ¿verdad? Que ¿En 40 años? En 40 años que le hicieron el cálculo, ¿verdad? ¿De cuántas toneladas te vas a declarar culpable por año, ¿verdad? Haces el cálculo, ¿cuánto vale eso? ¿Cuántas miles de toneladas? Exacto. Y de cuántas muertes y de cuántos... Todo eso seguramente va a estar ahí puesto en el documento que vamos a ver en los próximos Porque se conoce días. El de Ovidio. Bueno, ahora tendremos que esperar al de Mayo, pero el de Ovidio, pues es una cosa casi simbólica frente al Mayo Zambada. Ovidio Son Guzmán pocos años. frente al Mayo Zambada es una Sí. cosa pequeña en términos del Son tiempo, pocos años, claro. en fin, de todo lo que significa. Entonces, lo del Mayo es debería ser gigantesco. Son 40 años, ¿no? 40 años, ¿y de quién? Y del líder de los líderes, ¿verdad? Del capo de capos. Yo creo que sí está en el nivel de Félix Gallardo, seguramente, por como actuó durante todo este tiempo. Y obviamente hay algunos precedentes de lo que se dijo en el juicio del Chapo, fundamentalmente en el juicio del Chapo, de las negociaciones que su hijo, el Vicentillo, tenía con funcionarios y civiles y militares, según afirmó el propio el hijo y el hermano del Mayo, Zambada, ¿no? Entonces, eso ya te dice un precedente de lo que puede reconocer, y no estás hablando de la administración actual, estás hablando de 1990, del 90 al 2000, ¿verdad? Y la continuación de todas estas partes que están ahí puestas. Acuérdate que Rey Zambada fue detenido en el 2008 y luego extraditado unos años después, y el hijo pues se entregó en 2013. O sea, estás hablando ya de generaciones de narcotraficantes que, digamos, han sido terminadas por el gobierno americano. ¿Y qué es lo que le pueden ofrecer? Pues evidentemente no va a salir de la cárcel el Mayo nunca, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Lo que le pueden ofrecer es la prisión, una prisión de menos... O quién sabe, por lo que decía José Luis, o sea, si le dan 5 años de cárcel, pues puede salir ya mayor, pero puede salir todavía. O sea, una persona puede vivir muchos años. No sabemos. 77 años que tiene, 78. Más otros 5. Más 5 son 80 y tantos, pero sus condiciones de salud. Entonces, él sabe esa parte, qué va a entregar de la parte reclusión económica. Más amable. Exacto. Ese es el tema que posiblemente esté ahí puesto. ¿Y beneficios para su familia? Sí. Y beneficios de no ataque a un sector de su familia que no está directamente involucrada en actividad criminal en la cual él y otros hijos de él sí se metieron. Seguramente es parte de los temas de la negociación, pero sí es particularmente relevante que después de la designación de el cartel de los soles y de Maduro como parte de este cartel de los soles, se aceleró la negociación con el Mayo. Pues ese es un indicio, ¿no? Nada más un indicio de lo que podría pasar la próxima semana. La próxima semana que esto está puesto en Venezuela, el ojo total. Pues sí. Pues sí, esto ya lo conversaremos más ampliamente, pero déjame regresar con José Luis Montenegro y preguntar también, bueno, ¿qué tipo de cosas se están observando además de lo que se perfila para Venezuela, que suena sumamente grave todo eso, sobre todo por las informaciones de las últimas horas, pero en el caso México, Estados Unidos en específico, ya se sabe pues que el Mayo Zambada se declarará culpable y efectivamente, como bien explican, estamos a la espera de qué tipo de hechos reconoce este personaje, pues histórico en serio, del crimen organizado mexicano. Pero estamos viendo en las últimas fechas, José Luis, entre que le entregamos de nuevo a unos capos a Estados Unidos después de una primera ronda, una primera tanda de capos entregados de altísimo nivel, ahora esta última de 26. 26. De 26 capos entregados por un lado. Luego están otros elementos ahí flotando en el ambiente México-Estados Unidos. La detención o retención migratoria de Carlos Treviño, el exdirector de Pemex, es un tema. La entrega de Julio César Chávez, hoy preso en Hermosillo, Sonora. En fin, hay elementos ahí en el ambiente, y lo que pasó en las últimas horas de la DEA, hablando de un proyecto portero del cual la presidenta Sheinbaum dice, yo, ¿de qué me hablan? No lo reconozco.
¿Qué estamos viendo ahí en esta relación siempre compleja México-Estados Unidos, José Luis? Pues mira, nada más para retomar un poco el punto que hablaba Samuel de la negociación del Mayo Zambada, yo creo que ahí también vamos a ver qué piezas se mueven al interior del cártel de Sinaloa y qué es lo que quiere recuperar o con qué se quiere deslindar el Mayo Zambada. Quiero explicarme brevemente. Del otro lado de la frontera también ya está Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, que es yerno del Mayo Zambada. En algún momento, pues bueno, ya fungió en este sistema de testigo cooperante Vicente Zambada el Vicentillo. Por ahí estuvo también Serafín Zambada Ortiz, el Cera, o el Niño. Por ahí también estaba Ismael Zambada Imperial, el Mayito Flaco. Y ahorita nada más está en la jugada, en la guerra de Sinaloa, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, quien no sabemos bien a bien si tiene una relación cercana con su padre y si el Mayo Zambada vaya a abogar con él del otro lado de la frontera, o como refería Samuel, es decir, que parte de los familiares que no estuvieron en esta andanada criminal, como si lo estuvo el Mayo Zambada por más de 50 años en el sigilo, pues puede atraerlos o traerlos a territorio norteamericano para evitar que sean juzgados quizás por algún delito en el que muy probablemente estén involucrados, llámese lavado de dinero o algún tipo de asociación delictuosa. Por ahí también se habla de algunas de sus hijas, del señor Mayo Zambada, que bueno, pues también habrían tenido cierta injerencia en actividades delictivas. Pero bueno, dejo también ese panorama abierto porque el Mayo tiene pues más bien que cooperar en lo que le pueda restar de vida, lo digo en términos muy pragmáticos por todos los problemas de salud, y ver si esa información le sirve para afianzar algunos informes estratégicos que pueda generar justo con esta relación del cártel de los soles, inclusive también con las alianzas que se pudieron haber tejido con otras organizaciones en Colombia, con algunas otras organizaciones en Estados Unidos y por supuesto en Asia, donde llegaban estos precursores químicos para realizar la síntesis del fentanilo y venderla en dosis que podían ser 50 veces más potente que la morfina, al menos del otro lado de la frontera con Estados Unidos. Me gustaría nada más detener ahí el punto. Y lo que bien mencionabas, Carmen, de este anuncio que hace la DEA, que lanza un comunicado en el que refiere que hay lo cataloga así, una audaz iniciativa bilateral para desmantelar justamente los mecanismos de control de los cárteles. Y aquí hay que hacerle una lectura precisa a este informe que lanza la Administración para el Control de Drogas, porque habla sobre una lucha contra cárteles, pero cuyas redes de tráfico son responsables de inundar a las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas letales. Y este proyecto Portero, que es en donde se centra este esfuerzo de Estados Unidos para desmantelar a lo que han denominado los guardianes, Carmen, de los cárteles, es decir, estos agentes que controlan los corredores no solamente del contrabando de drogas en el suroeste de la frontera sur con México, sino también estos guardianes que son esenciales para las operaciones del tráfico de fentanilo, de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos. ¿Y esto qué significa? Que quizás esta línea de mando que había dejado un tanto de lado Estados Unidos para atacar a los intermediarios entre México y Estados Unidos, pues ahora lo está haciendo pues en una búsqueda pues muy férrea para detectar también no solamente el flujo de dinero, sino las armas que cruzan del lado gringo al lado mexicano y la gran cantidad de dinero en efectivo, que es, digamos, la ruta del dinero que quiere atacar y es una de las principales motivaciones de Estados Unidos para saber, uno, cómo se nutren los cárteles de la droga, dos, cómo están siendo armados y por quiénes, y tres, es decir, cómo se hace el trasiego mismo de drogas para que pueda ser, pues de alguna manera, un negocio rentable en este esquema de negocio ilícito entre estos aliados. A mí me parece interesante que hable de gatekeepers, que hable de este tipo de intermediarios, que hable de una estrategia integral, pero no hace mención precisamente a que haya cárteles de la droga mexicanos. Habla de cárteles de manera general, no habla del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel del Golfo, como sí lo mencionó, por ejemplo, a principios de año, cuando habló de esta andanada o iniciativa para catalogar a los grupos extranjeros criminales como terroristas. Yo creo que aquí hay que ser un poco cuidadosos de lo que refiere Terrence Cole, el director de la DEA. Simplemente creo que está apelando a esta narrativa que están combatiendo. Quizás lo hace en una manera de afianzar nuevamente la base, ¿no? La base republicana para informar de los esfuerzos que están haciendo para mitigar los daños
que de alguna manera de guiño, o como si fuera un espaldarazo a la mala, hace ver como si México nuevamente fuera el culpable de este tipo de ilícitos que se cometen entre esta frontera méxico-americana. Ni más ni menos. ¿Qué les dice? Déjenme ir a la noticia de esta mañana, la entrega de Julio César Chávez. Es decir, estamos hablando de un personaje pues popular, un personaje hijo de una figura estelar en México del boxeo, mundialmente reconocido. Tiene una carga sumamente fuerte el hecho de que ahora sepamos que Julio César Chávez está detenido en México, entregado por los Estados Unidos. Sí, así es, Carmen. Tiene una carga importante. Importante. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? Pues es que hay que recordar, Carmen, que Julio César Chávez Jr., lo platicamos aquí en tu espacio cuando ocurrió, pues es un personaje que ha sido catalogado como un cómplice, un secuaz del cártel de Sinaloa, y lo decían prácticamente así textual los informes de la Fiscalía General de la República, que él con sus habilidades boxísticas pues lo ocupaban estos miembros del cártel para asestar golpes a miembros de pandillas rivales como sacos de boxeo, lo cual a mí me parece alarmante que el propio pugilista se haya prestado para pues proferir esta clase de torturas, llamémoslo así, a pues los miembros contrarios del cártel de Sinaloa. Y también recordarle a la audiencia que Julio César Chávez Jr. Pues fue asociado a Néstor Isidro Pérez Salas, el famoso Nini, un narcotraficante aliado a los Chapitos que ya está del otro lado de la frontera, que ya lo extraditaron, y también pues tuvo una relación bastante turbia con Frida Muñoz, quien es la viuda de Edgar Guzmán López, este personaje que abaten, recordarás, Carmen, en 2008 en un estacionamiento en el desarrollo urbano Tres Ríos, y es precisamente Julio César Chávez Jr. quien de alguna manera pues resiste a toda la afrenta, a todas las críticas que le hacen en el núcleo del cártel de Sinaloa, inclusive en Sinaloa, por ser precisamente él quien va a adoptar a la hija del difunto Edgar Guzmán López y a iniciar una relación sentimental con Frida Muñoz. Entonces, digamos que desde el inicio de estas relaciones y de sus nexos, pues siempre ha estado en el ojo público Julio César Chávez Jr. Recordar también que ha tenido un historial de abusos, ha sido un personaje al cual también han pues ya registrado en Estados Unidos por sus diferentes faltas, desde conducir en un estado impertinente bajo el influjo de sustancias tóxicas, hasta pues tener, de acuerdo con pruebas adicionales y estos registros de inmigración, Carmen, que Chávez Jr. ingresó también de manera ilegal a Estados Unidos con una visa que venció en febrero de 2024, cuando él quiso acceder en agosto del 2023. Entonces, también había solicitado la residencia legal permanente en Estados Unidos, diciendo que pues, su matrimonio con Frida Muñoz, una ciudadana estadounidense, le hacía válido ese beneficio. Entonces ha tenido, insisto, diferentes controversias que hoy lo dejan en el ojo público nuevamente. Y bueno, nos enteramos esta mañana que ya está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo, Sonora, después en verdad de una situación compleja para él y para su padre. Y finalmente también recordarle que no solamente han sido todos esta persecución y estos delitos o faltas en Estados Unidos, sino que la última y más reciente fue precisamente en enero de 2024, cuando lo condenaron por una posesión ilegal de un arma de asalto e inclusive fabricación e importación de un rifle de cañón corto. Hay muchas evidencias, Carmen. Este hombre no podemos decir que es ajeno al cártel de Sinaloa y se convierte nuevamente en este tipo de influencers o este tipo de personas que tienen una relación cercana con el narcotráfico y terminan por incluirse o adherirse a sus actividades, que por supuesto son ilícitas tanto en México como en Estados Unidos. Ni más ni menos. Pues José Luis Montenegro, te agradecemos muchísimo tu presencia, como siempre. Seguiremos hablando y por lo pronto gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias, Carmen. Un saludo al auditorio. Igualmente, gracias, José Luis, por estar aquí en el programa y seguiremos de cerca todo esto. Déjenme hacer una pausa. Doctor Samuel González Ruiz, regresamos, si te parece, en la conversación. Nos gustaría escuchar tu análisis, tu punto de vista de lo que está ocurriendo en relación a Estados Unidos
y esta autorización para llevar a cabo acciones militares del alcance que fueran. En todo caso, no tenemos idea exactamente hacia dónde se perfilan las cosas, pero hace algunos días se dio a conocer, The New York Times fue quien llevó la revelación de este informe sobre la firma de Trump para llevar acciones militares. Y bueno, se piensa en varios países susceptibles de alguna acción de algún tipo de esta naturaleza, pero por supuesto el foco está puesto en Venezuela. Y al final de la historia ya estamos viendo cómo Nicolás Maduro, que es un personaje impresentable por los cuatro costados, altamente negociable, tal vez, diríamos, ¿no? Entre Putin y Trump. No sabemos si en esas 3 horas y media, casi 4 que tuvieron en Alaska, estuvo Venezuela ahí. Vamos a platicar del tema después de la pausa. Seguiremos con esta conversación en el estudio con el doctor Samuel González Ruiz. Y déjeme precisarle algo de lo que le dije hace ratito sobre la detención de Julio César Chávez Carrasco. Al leer la ficha de detención, yo tuve una confusión que tengo que corregir porque di como el registro, como hora del registro, en realidad la hora de la consulta que hicimos. Nuestro colega Brandon Zelaya buscó el registro de la ficha de detención de Julio César Chávez y yo confundí ese dato y le di la hora de la consulta más que de lo que estaba haciendo el Registro Nacional de Detenciones. Hecha la aclaración, le puedo decir que Julio César Chávez Carrasco, el hijo del ex campeón de boxeo Julio César Chávez, fue trasladado efectivamente al penal de Hermosillo, en Sonora, según este Registro Nacional de Detenciones que reporta como día, y ahí está la precisión que hago, como día de detención el lunes 18 de agosto a las 11:53 horas, 11:53 a.m., Es investigado por presunta participación en el crimen organizado y tráfico de armas, municiones y explosivos. Y de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones que ya puede usted consultar en www.aristeguinoticias.com, el boxeador tiene como alias el Junior y se encuentra bajo custodia de la Policía Federal Ministerial. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el ICE detuvo a Julio César Chávez Jr. en Studio City, California. Esto fue el 2 de julio. De acuerdo con un comunicado de Estados Unidos, Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista B2 válida hasta febrero del 24. Posteriormente, el 2 de abril del 24, solicitó la residencia permanente legal, argumentando matrimonio con una ciudadana estadounidense, quien previamente estuvo relacionada con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, lo que acaba de explicar y recordar José Luis Montenegro. Efectivamente, Julio César Chávez está casado con la viuda del hijo del Chapo Guzmán. También se cree que Chávez es afiliado del cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada, dice Estados Unidos. Y bueno, pues son los detalles y la precisión que se hace al respecto de todo esto. Hay que decir que el 8 de julio, Alejandro Gertz Manero señaló que México está listo para judicializar el caso del boxeador. Vamos a estar pendientes. Todo nuestro personal está listo, dijo Gertz durante la conferencia de aquel día, a la espera de que el pugilista fuera deportado, cosa que ya ocurrió. Ya fue entregado, no sé cuál es la palabra, si deportado, pues sí, porque era un tema migratorio, deportado a México, y ya la Fiscalía General de la República desde el 8 de julio dijo que estaba listo para judicializar el caso de el hijo del campeón. Así las cosas, de esto seguiremos hablando. Volvemos. Pues otra vez el tema de la DEA, porque yo decía hace ratito y lo vuelvo a decir, no es cualquier cosa que oigamos a la presidenta de México desconocer o desacreditar a la DEA diciendo ese proyecto portero o ese plan portero no está acordado con México, no es algo que nosotros estemos validando porque no estamos en esa sintonía. Sí dijo algún taller, hay algún taller así como muy de pasadita, pero no está hablando de un taller, la DEA y su comunicado portero. Déjame recuperar este momento de hace rato en Palacio Nacional, Samuel, donde la presidenta se refiere de esta manera a lo que anunció la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos ayer. Bueno, antes de ello quiero hacerles una
Quiero hacer una aclaración, El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. No hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo, o que ya está listo, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el gobierno de México, quien ha estado coordinando estos esfuerzos, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y está por firmarse este acuerdo, que se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio, y la coordinación, sin subordinación. Esos son los 4 principios, y ahí vienen pues una serie de planteamientos de coordinación general en este marco. Vamos a ver en qué queda ese convenio de seguridad que se ha anunciado ya varias veces entre México y Estados Unidos. Todavía no lo terminan. Vamos a ver qué alcance tiene este convenio de seguridad entre México y Estados Unidos. Pero por lo pronto la frase es: no hay ningún acuerdo con la DEA, Samuel González Ruiz, en esos términos. Sí, yo no conozco con detalles todo el planteamiento que hizo el comunicado de la DEA, pero viendo lo que publicaron hoy los periódicos, me parece que una gran parte de las acciones que estaban planteadas ahí en esta operación Portero, me parece. Portero. Es del otro lado de los Estados Unidos. Es decir, bajo la jurisdicción fundamentalmente norteamericana, de un acuerdo en el que se cooperaría para hacer acciones fundamentalmente del lado norteamericano. Es decir, no sé, hay siempre interrelaciones, y pues ese ha sido un punto delicado pues desde los 90, cómo realizar la cooperación en México, pero también en los Estados Unidos. Entonces, pues hay que ver cuál es la respuesta de la DEA y del gobierno norteamericano, y si eso estaba en el marco de otro acuerdo distinto, de otra operación distinta, que debe ser la de cómo desarrollar las acciones de cooperación también del lado norteamericano. Uh-huh. A lo mejor eso se referían. Vamos a dejar, yo no tengo más datos que lo que estoy diciendo. Ya la próxima vez que me invites, si me invitas, claro que lo estaré comentando, porque lo buscaré, preguntaré. Pero es interesante la reacción. Yo creo que todo esto está metido también en un tema de, digamos, de necesidad de información, ¿verdad? Vimos un desgaste pues demasiado fuerte en el tema de Ovidio, uh-huh, por no entender cómo se negocia en los Estados Unidos. A ver, ¿en qué estás pensando cuando dices desgaste? ¿Entre quién y quién? Desgaste del propio gobierno mexicano en el tema de los comentarios sobre Ovidio, que llevó hasta que el propio abogado saliera con tal fuerza. Una cosa tremenda que se fue contra la presidenta Sheinbaum. Les dijo, ¿quieren ustedes al Mayo para que hagan lo mismo que hicieron con él, 40 años sin detenerlo? Una cosa tremenda. Dijo cosas muy fuertes, derivado precisamente de, creo yo, la falta de información. O sea, los Estados Unidos negocian el 95% de los casos. Carmen, si no, serían tan costosos sus juicios que no se pueden sostener.
El sistema norteamericano de justicia. 95% de los casos se negocian. Y el 97% de los civiles. El 95%. ¿Y obtienen dinero de eso? En el civil sí, pero en el penal obtienen las declaraciones de culpabilidad. La palanca o leverage que tiene el fiscal norteamericano está basada en un sistema que la ley mexicana no tiene. Se llaman counts, ¿verdad? Ejemplo, Mario Villanueva, te acuso de 19 counts de lavado de dinero. ¿Cargos? Cargos, ¿sí? Pero le llaman ellos cuentas, ¿ok? De 19 casos de lavado de dinero, cada uno de ellos de 10 a 20 años de prisión. Es decir, si pierdes, tienes entre 190 y 380 años de prisión. Declárate de uno, te van a sentenciar a 19 años y lo sentencian a 19 años. Por eso acepta la negociación, o sea, el tema de la palanca, ¿verdad?, que tienen 190 años contra 19, es con una potencia gigantesca por parte del gobierno norteamericano y de los fiscales norteamericanos. Van por counts. Nosotros en México tenemos la figura del delito continuado, ¿ok? Pero el delito continuado, a diferencia de Estados Unidos, es una ventaja para el imputado, ¿ok? O sea, si hay muchos actos criminales desarrollados por una persona, lo que la ley mexicana te dice, tú lo puedes sentenciar solamente a la pena menor o a la pena mayor, pero cuando es continuado, un 50% más. O sea, no es la multiplicación de cada acto, ¿verdad?, por 19, por tata. El Mayo, me parece, tiene 37, ¿no?, cargos, me parece. O sea, pues... No le alcanzan 20 vidas. No le alcanzan 20 vidas. Entonces se declara culpable posiblemente de 1 o 2, ¿verdad? Y con eso, de todas maneras, tendría para una prisión perpetua, y más a sus 77 años de edad. Entonces, el tema de la información de cómo procede el gobierno norteamericano es muy importante, porque la colaboración, a pesar de lo que dice esta frase que dijo, se está dando, y se está dando de manera muy importante, y la estamos viendo, y se está dando esta colaboración. Hay un segundo momento de Sheinbaum, si te parece, sobre ese punto, porque oímos la primera parte. Le volvieron a preguntar hace ratito. Déjame que escuchemos, y aquí va una parte donde ella da más detalles sobre que no hubo un acuerdo. Reiteró que lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Protección Ciudadana que toman un curso en Texas. 4 elementos. Informó que lo único que se ha llevado con Estados Unidos es un acuerdo de seguridad con el Departamento de los Estados Unidos, que ya está por terminar su trabajo binacional en seguridad. Así lo dijo hace ratito. Invitaron a un taller a miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es todo lo que ha habido, no ha habido más. ¿Pero cuántos son? ¿Para qué labores? Son 4 elementos a un taller, como... ¿4? 4. ¿Pero son mandos, son titulares, son...? Pues que el secretario informe en todos los detalles. No hay problema. ¿Cuál sería la implicación, digamos, de eso? No tiene que ver con... No, a ver, es que nosotros ayer conocimos este comunicado de la DEA. Al mismo tiempo que lo conocieron ustedes, todo México, en ese mismo momento me enteré yo del comunicado. Igual que el secretario de Seguridad, igual que el fiscal, igual que el secretario de la Defensa, de Marina. Cuando vi el comunicado dije, no voy a hacer que yo esté equivocada, voy a hablar con el secretario de Seguridad. Hoy ha habido una firma particular adicional con esta agencia. No. Por favor, vamos a preguntarle al fiscal general de la República si ha habido algo especial. No. A la Defensa, a la Marina. No. ¿Qué hay con la DEA? ¿Se acuerda que usted autorizó que un número de elementos fuera a tomar un taller? Ah, sí, sí lo recuerdo. Es todo lo que hay. Entonces, esta idea de que además, como lo anuncian, la DEA y México, no, pues México no, México, país México, y menos el gobierno de México, pues ¿con quién hace acuerdos? Con el gobierno de los Estados Unidos, es el mismo nivel. ¿A través de quién? Pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado
En el caso de comercio, pues el secretario de Economía y el secretario de Comercio. En el caso de Agricultura, pues se reúnen los secretarios. Ahí está lo que explicó, lo que dijo la presidenta de México sobre el tema. Déjame, Samuel González Ruiz, regresar después de esta pausa, este corte. Saludos a las personas que están escuchando la radio en el país. Gracias a Grupo Radio Centro que está transmitiendo en vivo este programa en sus estaciones en la República Mexicana, y gracias a quienes siguen el programa en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en Internet, en este espacio en Aristegui Noticias. Volvemos en un instante más con este tema y más. La pregunta la hizo Julio Sánchez de Uno TV a la presidenta para que ampliara su comentario acerca de que, pues sí, hay un taller con 4 personas de la Secretaría de Seguridad Pública, pero que no hay un acuerdo llamado portero ni cosa que se le parezca, según dijo la presidenta hace ratito. Entramos en la parte final, doctor Samuel González Ruiz. Venezuela, Estados Unidos, despliegue, dice Maduro, de 4.5 millones de efectivos en su territorio, el anuncio de que puede haber una acción militar en su contra. Es todo un panorama y, pues, ¿cómo lo ves? ¿Qué estás viendo? Pues mira, Carmen, yo creo que es muy importante entender que el gobierno americano tiene todos los datos y toda la evidencia para que Maduro y el gobierno venezolano pueda ser implicado en este tráfico de drogas que sucedió en los últimos años. Tú tienes la declaración del Pollo Pimentel, un ex jefe de seguridad que se declara de inteligencia de tanto de Chávez como de Maduro, que se declara culpable y reconoce los hechos. Por eso te digo que el tema del reconocimiento de los hechos, esto es del último día de junio de este año, ¿verdad?, donde reconoce que él traficó un avión o autorizó el tráfico de un avión que era justo del Chapo en el año 2006 por Carmen, por el Ciudad del Carmen, Campeche, ¿verdad? Uh-huh. Y están todos los datos, ¿verdad? Toda esa información fue entregada en su momento por el gobierno mexicano a los norteamericanos, y de eso se declaró culpable esta persona. Pero no solamente, si lees todos los documentos que existen de lo que él dijo que tenía ya el gobierno americano, pues tenía ya el dueño del avión, que era un mexicano que traficó drogas también por África, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienen todos los elementos. ¿Y qué falta? Pues falta de alguno de Sinaloa, que puede ser el Mayo o cualquiera de estos otros, que reconozcan que efectivamente ese tráfico se dio por ahí. Es 2006, pero hay aviones que también fueron detenidos en 2009 y en 2011 y en 2012, y todo el otro tema del tráfico de fentanilo que también pasaba por Venezuela y que venía de China hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿tienen todos los elementos? Sí, tienen todos los elementos. ¿Podría haber una acción diplomática? Sí, podría haber una acción diplomática, pero pero esta no es una acción diplomática, esta es una acción militar con portaaviones, ¿verdad? Digo, más claro que eso, pues no hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno americano? Puede hacer muchas cosas. Puede hacer una operación quirúrgica. Ya Pam Bondi anunció el tema de que va a haber $50 millones de recompensa. Puede haber una operación de comandos o puede haber una operación distinta como las que usaron contra otros terroristas los norteamericanos. Yo no sé qué va a pasar, pero la posibilidad es muy, muy amplia. En este marco hay que reconocer una cosa, ¿verdad? A pesar de las declaraciones que se dan en las mañaneras, hay que reconocer que en los últimos 8 meses el nivel de colaboración entre el gobierno mexicano y el gobierno americano ha sido sin precedentes. Sin precedentes. Sin precedentes, ni siquiera cuando yo estuve. Y mira que tú sabes qué son los precedentes. Sí, claro, yo conozco todos los precedentes. Este es un precedente gigantesco, la colaboración del gobierno mexicano entregando no a 20, no a 1, no a 2, a 55 de los más grandes. Entregando, no extraditando. No extraditando, sino entregando en un procedimiento de seguridad nacional que algunos no reconocen, ¿verdad? Obteniendo después el tema de que no los condenen a pena de muerte, como parte de los acuerdos del gobierno mexicano con el gobierno norteamericano, y está reconocido en ese asunto para respetar sus derechos. Y bueno, lo que tú estás viendo
el 95%, estadísticamente el 95% de los 55 que enviaron se va a declarar culpable, estadísticamente. Y ya estás viendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, porque ya saben que si no se declaran culpables, le tocan como el Chapo una cadena perpetua y 30 años más, y además en la prisión de máxima seguridad. Entonces, o sea, todos se van a declarar culpables, algunos se van a declarar culpables y van a aportar información y otros no. Esto no lo hemos visto en toda la historia de México, en lo que ha pasado. Fíjate qué frase la tuya, ¿eh? Los 7 últimos meses de colaboración entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. Ha habido desacuerdos y... El de hoy en la mañana. El de hoy en la mañana. Existen esos desacuerdos, pero si se entiende, por eso yo te mando a ti y a otros amigos, ¿verdad? Todos los informes que está desarrollando el gobierno que te aprecian mucho porque son porque publicados, te dan el contexto de lo que está realmente pasando, ¿verdad? Fuera de estas declaraciones de uno y otro lado que son duras, ¿verdad? Y hacia dónde van. O sea, está clarito, o sea, no podemos decir que hemos sido engañados. Yo lo oí hace un año en una conferencia de Cole en Virginia, ¿verdad? En Richmond, Virginia, y lo dijo con todas sus palabras lo que iba a pasar. ¿Ok? Yo lo oí. ¿Ok? Y después lo vimos en otras declaraciones en Washington, y tú tienes una línea que va muy clara, nos guste o no nos guste, van por él, van por Maduro. Y ese va a ser el primero, y es un mensaje durísimo, ¿verdad? Es un mensaje durísimo. ¿Va a ser el primero? O sea, que va a haber varios. Puede haber otros, ¿verdad? ¿Por lo pronto él? Por lo pronto él. Por lo pronto él. Y déjame decirte una cosa, no hay ni cómo defenderlo. Porque, no, impresentable. Maduro es impresentable. No, o sea, ¿cómo lo defiendes? O sea, con este robo de las elecciones. Que tiene alguna legitimidad. Cero. ¿Qué legitimidad tiene? Cero, no tiene legitimidad. Y por eso el costo para los americanos es bajísimo. ¿Se negoció o no se negoció en la mesa de Alaska el tema de Venezuela? Pues puede haber sospechas. Certezas no. Sospechas sí. Ahí nos quedamos. Doctor, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Volvemos.